Cada año se fabrican millones de toneladas de botanas de maíz en todo el mundo, pero casi nadie se detiene a pensar cómo un grano duro y seco termina convertido en un chip capaz de soportar cualquier salsa sin romperse. Porque ese crujido que escuchas al abrir una bolsa de tostitos no es casualidad, es el resultado de maquinaria industrial, calor extremo y una cadena de procesos tan precisa que un solo error puede arruinar toneladas completas de producto en minutos. Y no es casualidad que estés viendo esto ahora, porque detrás de algo que comes sin pensar existe un sistema que no perdona fallos, donde cada gramo, cada segundo y cada temperatura están calculados con obsesión. Hoy vamos a revelar qué ocurre realmente detrás del empaque, desde la semilla enterrada en el campo hasta el instante exacto en el que escuchas el primer crack al morder. Y te adelanto algo, después de ver esto no volverás a mirar una botana de la misma manera. Pero antes piensa en esto con calma. ¿Cómo se transforma un grano de maíz seco en un snack diseñado para aguantar guacamole, queso o cualquier salsa espesa? ¿Qué evita que se rompa al sumergirlo? ¿Y cómo logran que todos tengan exactamente el mismo tamaño, forma y textura? Lo que parece un simple triángulo salado es en realidad el resultado de una cadena industrial milimétrica, donde cada decisión importa y donde un solo fallo a la cocción puede arruinar una tonelada entera de masa. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría arruinar para siempre tu plan de comer solo un par de chips. Todo comienza en el campo, pero no en cualquier campo. Los tostitos se fabrican a partir de un tipo específico de maíz conocido como maíz amarillo duro o maíz de campo. No es el maíz dulce que comes en una parrillada. Es más denso, más seco y con un contenido de almidón ideal para ser transformado en masa. Este maíz no se cosecha tierno. Al contrario, las plantas deben secarse completamente en el campo antes de ser recolectadas. Nada de humedad. Si el grano conserva agua en este punto, puede desarrollar moho y arruinar toneladas antes incluso de llegar a la fábrica. Cuando el momento es exacto, entran en acción cosechadoras gigantes. Máquinas que avanzan sin detenerse, recogiendo miles de espigas por minuto, separando hojas, quitando la cáscara y liberando solo los granos, que caen en una tolva enorme. Una vez llena, la cosechadora descarga el maíz en un carro agrícola que lo transporta hasta un camión. Cada carga puede llevar entre 20 y 25 toneladas de maíz crudo directo a la planta de procesamiento, sin pausas y con una precisión brutal. Lo más impresionante es que casi todo este proceso está automatizado. El objetivo es simple y despiadado, que cada grano llegue en condiciones perfectas, porque si el maíz falla al inicio, el chip final jamás será bueno. Para que te hagas una idea, una sola bolsa de tostitos puede requerir cientos de granos cuidadosamente seleccionados. Y esto apenas está empezando. Cuando el maíz llega a la planta comienza la verdadera transformación, pero antes de convertirse en masa debe pasar por una limpieza tan rigurosa que parece exagerada, aunque no lo es. Los camiones descargan el maíz sobre enormes rejillas metálicas. Desde ahí, un sistema de correas, elevadores y tubos lo transporta hacia el área de limpieza, diseñado para evitar golpes y fracturas en el grano. Primero viene la limpieza mecánica. Cribas vibratorias separan hojas, palos y restos de mazorca. Luego, corrientes de aire controladas eliminan polvo, piedras pequeñas y partículas ligeras. Es un baño seco, sin agua y sin margen de error. Después llega el secado. El maíz entra en torres verticales gigantes donde aire caliente circula entre los granos. La temperatura se controla al grado exacto. Demasiado calor daña el almidón. Muy poco deja humedad peligrosa. El objetivo es alcanzar un punto crítico, entre 13 y 14% de humedad. Ni más ni menos. Ese rango evita fermentación, hongos y problemas de textura más adelante. Una vez seco, el maíz se transporta a silos gigantes que pueden almacenar hasta 250 toneladas cada uno. Pero estos silos no solo guardan maíz, lo vigilan. Sensores internos miden humedad, temperatura y presión del aire las 24 horas. Si hay una variación mínima, el sistema responde activando ventilación o enfriamiento para proteger el grano. Gracias a este control extremo, el maíz puede mantenerse en condiciones ideales durante largos periodos sin perder calidad. Y aún así, cada lote se analiza: color, dureza, tamaño y contenido de almidón. Solo los granos que superan todos los filtros continúan el proceso. El resto se descarta para otros usos. Aquí no hay espacio para errores. Y justo cuando parece que todo está listo, comienza uno de los pasos más importantes y menos conocidos de todo el proceso. Un proceso tan antiguo que se usaba siglos antes de que existieran las fábricas.
La nixtamalización. La nixtamalización es el punto donde el maíz deja de ser solo un grano duro y se convierte en algo completamente distinto. Un proceso ancestral mesoamericano que, siglos después, sigue siendo imprescindible incluso en las fábricas más avanzadas del mundo. El maíz seleccionado se introduce en enormes tanques de cocción industriales, conocidos como marmitas. Cada una puede procesar cientos de kilos por tanda. Se llenan con agua caliente, casi hirviendo, y se añade un ingrediente clave, hidróxido de calcio, mejor conocido como calorías. La cal no está ahí por casualidad. Ablanda la cáscara del maíz, facilita la molienda, mejora la digestión y libera nutrientes esenciales como la niacina. Pero además, define el aroma, el sabor y la resistencia del chip final. Sin este paso, un tostito simplemente no funcionaría. Durante aproximadamente 30 minutos, el maíz se cocina a una temperatura cercana a los 90 grados centígrados. No más. No menos. Si se pasa, el grano se vuelve pastoso. Si se queda corto, permanece crudo por dentro. Aquí no hay margen de error. Después de la cocción, el maíz pasa a tanques de reposo donde permanece entre 4 y 6 horas. En este tiempo absorbe agua, se ablanda por completo y comienza a liberar su cáscara externa, conocida como pericarpio. Luego se drena el líquido resultante, llamado nejayote, que contiene restos de cal, impurezas y fragmentos de cáscara. El maíz ya no se parece en nada al grano original. Ahora está húmedo, flexible y listo para el siguiente paso. Antes de avanzar, el maíz pasa por sistemas de lavado en grandes tambores giratorios. Chorros de agua a presión eliminan cualquier residuo restante. El resultado es un grano limpio, suave y con una humedad interna cercana al 45%, el punto exacto para una molienda perfecta. Y ahora sí, comienza la transformación definitiva. El maíz nixtamalizado se transporta hacia molinos industriales de piedra. 2 discos abrasivos giran triturando el grano con una precisión quirúrgica. Aquí se define todo: textura, elasticidad y resistencia. Si la molienda es muy gruesa, los chips saldrán duros. Si es demasiado fina, se romperán al primer contacto con la salsa. La masa debe quedar uniforme, suave y con la humedad justa. Ni una gota más. La masa resultante se dirige a una tolva que alimenta el laminador. Este sistema extiende la masa en una lámina continua, como una alfombra interminable, con un grosor controlado al milímetro. Esa lámina pasa por un molde cortador calibrado para producir triángulos perfectos. El sello distintivo de los tostitos. Cada corte es idéntico al anterior. Lo que sobra entre los triángulos no se desperdicia. Se reincorpora al proceso de inmediato. Durante esta etapa, los controles de calidad son constantes. Se miden pesos, grosores y dimensiones. Un solo chip fuera de especificación puede indicar un problema mayor en la línea. Y hay un detalle que casi nadie nota. Esa ligera curvatura que tienen muchos tostitos no es un defecto. Es una consecuencia directa de la distribución de humedad y del proceso térmico que viene a continuación. Los triángulos de masa entran primero a un horno industrial precalentado a más de 210 grados centígrados. Permanecen ahí apenas 30 segundos. No es para cocinarlos por completo, sino para formar una corteza inicial y eliminar parte del agua. Al salir, pasan por una banda de enfriamiento durante varios minutos. Este paso estabiliza la estructura del chip y evita que se fracture en la siguiente fase. Entonces llega el momento más violento del proceso. La fritura. Los chips entran en aceite vegetal mantenido entre 175 y 190 grados. En apenas 60 segundos, el vapor interno se expande, se forman microburbujas y aparece la textura ligera y crujiente. Aquí nace el crujido. Al mismo tiempo, el chip adquiere su curvatura característica. No es diseño. Es física pura. Al salir del aceite, los chips aún llevan grasa superficial. Para eliminarla, pasan por cintas vibratorias que los sacuden suavemente mientras se enfrían. El objetivo es claro, crujiente, no grasoso. Mientras aún están calientes, entran a tambores giratorios donde se aplica el sazonado. En el caso de los tostitos clásicos, solo sal. Entre 1 y 2% del peso total. Suficiente para resaltar el sabor del maíz, sin dominarlo. Cada chip recibe prácticamente la misma cantidad. Nada es al azar. Inspectores y sensores detectan chips quemados, deformes o mal sazonados y los eliminan de la línea. Finalmente, los chips llegan al empaque.
Una balanza multicabezal pesa porciones exactas en fracciones de segundo. Cuando se alcanza el peso correcto, la porción cae en una bolsa abierta que se sella de inmediato. El aire atrapado dentro protege a los chips durante el transporte. Las bolsas se agrupan, se empacan en cajas, se etiquetan y se cargan en camiones. Todo ocurre sin detener la línea. De la freidora al camión en minutos. Así que la próxima vez que abras una bolsa de tostitos, recuerda esto. No estás comiendo solo una botana. Estás sosteniendo el resultado de tradición, tecnología y toneladas de maíz transformadas con una precisión brutal en un solo triángulo perfecto. Y ahora queda una última pregunta. ¿Cuántos granos de maíz crees que se necesitan para producir una sola bolsa de tostitos? Déjalo en los comentarios.